es miembro. Secretaria de secretaria Provincias del Ministerio del Interior y ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Silvina? Bienvenida a Crónica al Mediodía. ¿Cómo a ver, ustedes? Buen día. se generó o se reavivó, mejor dicho, ¿no? Una discusión que tiene ya años, pero con esta quita de coparticipación a la ciudad. ¿Está bien decirle quita o es decir devolverle a la provincia algo que se le había quitado en realidad? Sí, en primer lugar no se modificó el régimen de coparticipación vigente que tenemos en Argentina. Lo único que se hizo fue una reasignación de los recursos que le corresponden al gobierno nacional por ese régimen de distribución de recursos federales. Pero no se hizo ningún tipo de modificación en el régimen de coparticipación vigente, que como decían ustedes, es un régimen que tiene muchos años, es del año 88, nació para ser transitorio y que en el año 94 toma rango constitucional. Y en esa constitución reformada en el año 94 se exigía que para el año 96 debíamos tener un nuevo régimen. Eso nunca sucedió y entre varios motivos, pero incluido esto de que nunca sucedió tener esa nueva ley, la ciudad de Buenos Aires no forma parte del régimen de coparticipación, sino que el gobierno nacional, por un decreto simple en el año 2003, cuando estaba el expresidente Duhalde, lo que hace es asignar de sus propios recursos una parte al gobierno de la ciudad, que era un equivalente a la participación que tenía el gobierno nacional dentro del sistema de coparticipación. Pero el gobierno de la ciudad efectivamente no es parte del régimen de coparticipación, sino las 23 provincias, que ellas sí son parte. No hubo ningún tipo de modificación del régimen de coparticipación, ni quitándole a la ciudad, ni dándole a la provincia de Buenos Aires. Sí, y ahora, o sea, para decirlo en criollo, es decir, Nación decidió darle menos que lo que le daba, punto. Nación decide de su parte hacer una reasignación de los recursos. ¿Por qué? ¿Pero por qué básicamente? Porque en el año 2016, cuando en el presupuesto nacional estaba la Policía Federal que pertenece al área metropolitana, el valor de esa Policía Federal era de 7.000 millones de pesos y Macri decidió mandarle a Larreta 17.000 millones. Entonces hoy lo que nosotros estamos diciendo, que lo dijo muy claramente el ministro Guado de Pedro, es garantizar que los servicios que transfirió el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires, ya sean los 19.000 agentes, más los servicios que tienen que ver con las 54 comisarías, están garantizados con los recursos que el gobierno nacional va a transferir de esta nueva forma. Sí, Fede. Bueno, le quería preguntar a Batakis, porque sobre todo lo que se cuestionaba acá fueron las formas, más allá del fondo, ¿no? de lo que se le quita a la ciudad, que no se había discutido con la ciudad previamente y que se enteraron ese mismo día. No, en realidad, mira, lo que no se discutió nunca fue el decreto que el presidente Macri dispone que se le envíe a Larreta, ¿no? En aquel momento, en el año 2016. En ese momento vos pensá que ni siquiera el decreto de Macri tiene la firma del ex ministro del Interior, en su momento Rogelio Frigerio. Se entera al día siguiente. Nosotros esto lo venimos conversando desde el primer día de la gestión porque entendíamos que los recursos habían sido en exceso enviados al gobierno de la ciudad, a Larreta, así que lo venimos trabajando con ellos desde el inicio de la gestión. Han habido muchas reuniones, sí es cierto que por la pandemia, obviamente, todos tuvimos que poner mucha más energía en los temas que involucraban al sistema sanitario y a los temas económicos vinculados con la pandemia, con el virus, pero las reuniones estuvieron. Y ahora, Silvina, ¿cómo está la situación en el resto de las provincias, digo? Las provincias, bueno, a ver, en primer lugar, la pandemia afectó la economía a nivel mundial. Digo, hay muchos países en el mundo, del primer mundo, que aún habiendo estado mejor preparados que nosotros con su economía, nosotros recordemos que la economía hasta el año 2019 venía manifestando un momento de recesión, aún estando en peores situaciones que otros países, nuestro Producto Bruto este año va a caer menos que varios países, que lo que va a caer en varios países desarrollados. Por supuesto que siempre los recursos son escasos y esto se siente en las provincias, tanto en sus finanzas como en las finanzas nacionales y las posibilidades de las finanzas para hacer esta redistribución. Lo que sí el presidente ha sido muy claro, él quiere lograr equilibrio en la transferencia de los recursos y para esto es necesario poner en juego otros instrumentos como este. Sí, ese equilibrio, digo, ¿es medio utópico, es cercano? ¿Cuánto nos va a costar? No, a ver, el equilibrio por supuesto que siempre es difícil y necesita de mucho diálogo, de mucho consenso, digo, y en ese camino creo que es el camino que ha propuesto el presidente, no solamente en estas reuniones que hemos mantenido con la ciudad, sino lo que viene transitando con el gobierno de la ciudad en el medio de la pandemia. Ahora, Silvina, la pregunta es, y te la pregunto con
tu relación con las provincias, ¿no? Y a mí hay algo que me llamó la atención en la decisión del gobierno nacional, en la toma, en su postura de cómo resolver el tema policial, fue de alguna manera, federalización del problema. Porque recordemos que el fondo que se constituye para luego, o con la quita de estos 2 puntos, con estos 30.000 millones, es un fondo en realidad no solamente para la provincia de Buenos Aires, es un fondo general para poder ayudar al resto de las provincias. ¿Qué va a pasar cuando, por más que haya tenido el apoyo de 19 gobernadores, qué va a pasar cuando sean otras las provincias que tengan problemas económicos o problemas sindicales que tengan que resolver y que no puedan hacerlo? A ver, la Nación está comprometida a encauzar toda la ayuda que se vino dando hasta el momento, vinculado más con la pandemia, y todos esos instrumentos encauzarlos para la etapa que se viene, que es esta etapa de tratar de apuntalar las economías provinciales, las economías regionales. Ya pensando en pospandemia, ¿no? Ya trabajando desde ahora. La verdad que todavía no sabemos cuándo va a ser la pospandemia. Esta situación es inédita, no tiene ningún tipo de certezas, nunca pasó en la historia de la humanidad algo como esto. Entonces, hablar de pospandemia parece difícil. Sí, perdón, esa incertidumbre, ¿no? Es muy difícil, digo, tener que estar lidiando, bueno, ¿no? A ver, digo, en el día a día sin saber cuándo es la pospandemia. Tenemos entendido que la pospandemia es el momento de la vacuna. A partir de la vacuna es la pospandemia. Sí, claro, ojalá, pero ¿cuándo? la verdad que no lo sabemos, pero ojalá haya una pospandemia que sea rápido y que nos devuelva un poco de certeza. Lo que sí nosotros estamos viendo es que la economía está mejorando en estos meses, la capacidad instalada para producir que tiene Argentina, obviamente que en mayo, junio tuvo un golpe muy fuerte y había una capacidad ociosa bastante alta. Y hoy lo que estamos viendo es que efectivamente esa utilización se viene recuperando y hoy estamos en niveles similares a los que teníamos el año pasado, que, insisto, fue un año muy malo, pero está viendo un empezar a recuperarse. Silvina, recordarás, ¿no? Que se usó mucho en el último tiempo esto de ver la luz al final del túnel para el segundo semestre. Si nosotros tenemos que ver una luz al final del túnel y considerando este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria y todo lo que eso implica, nada más ni nada menos, y pensando en la vacuna, ¿recién podemos llegar a ver la luz al final del túnel para el primer trimestre del próximo año? No, yo creo que es muy difícil establecer eso. Lo que sí, nosotros estamos trabajando ya en una situación que es distinta a la situación inicial de marzo, ¿sí? En una situación donde entendemos que hay situaciones muy complejas en materia económica debido al coronavirus, no debido a una cuarentena, sino debido al coronavirus, y que hay situaciones que son dramáticas, como por ejemplo la turística, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando ya pensando en cómo es esa recomposición en cada uno de los territorios. Sí. Esto es una definición que tomó el ministro. En esa posición, teniendo en cuenta ya, bueno, este horizonte que dice que a partir de octubre supuestamente los vuelos de cabotaje empezarían a restituirse. El verano, Silvina, el verano hay encuestas que hablan que la gente no está pensando en las vacaciones, no está pensando en lo que viene, pero lo cierto es que siempre el verano era un punto inflexible en la reactivación de las economías. Hoy, ¿cómo se puede plantear un verano distinto? Un verano con todos en casa, las fiestas, un diciembre distinto, un diciembre con distanciamiento social. ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, primero con mucha conciencia colectiva, con mucha responsabilidad ciudadana. Creo que tenemos que seguir todas las recomendaciones de los sanitaristas y de los epidemiólogos y tratar de cumplir todo lo que ellos digan, ¿no? Hasta ahora la única vacuna comprobada es el aislamiento y es cuidar todas las medidas, como estamos cumpliendo nosotros ahora, para poder no hacer ningún intercambio de la nube aérea, ¿no? Lo que llaman los epidemiólogos. Así que por ahora lo único que tenemos a disposición es eso hasta que esté la vacuna. Y el día a día, ¿no? Y sí, lamentablemente certezas no hay situaciones de equilibrio ni de certezas, así que hay que ir trabajando sobre la marcha. Sí, Silvina, mañana presenta el gobierno el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados. Quería consultar cuáles son los puntos para vos más importantes que debería tratar ese proyecto de presupuesto, teniendo en cuenta las necesidades de muchas provincias de la Argentina, donde por ahí acá en Buenos Aires no lo vemos, pero hay muchas provincias no tienen fondos para pagar sueldos, no tienen transporte, no tienen graves problemas en salud,
pago de sueldos estatales, cosas que no vemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo de todo esto que está incluido en este proyecto de presupuesto? Sí, en primer lugar, agradecerte la pregunta porque nosotros tenemos que visibilizar qué es lo que está pasando en todo el país. Y nosotros estamos comprometidos en construir efectivamente un país que en serio sea más federal y que entendamos qué le pasa al otro, tenemos que visibilizar estas situaciones. Y como vos decís, hay algunas provincias en donde no han podido pagar los sueldos o los aguinaldos, hay otras provincias que tienen sistemas sanitarios en donde efectivamente quedó de manifiesto que no estaban a la altura de lo que realmente demanda la sociedad. Y el presupuesto que se va a presentar mañana, bueno, por supuesto ya todos tendremos mañana el acceso, pero sí tiene que ver también con estas reuniones que yo decía antes que mantuvimos con el ministro Guado de Pedro, el ministro Guzmán, el ministro de Desarrollo Productivo y también obviamente con las conversaciones con el ministro Catopodis, en donde se plantean básicamente cuáles son los removedores de los obstáculos para el desarrollo que tienen cada una de las jurisdicciones. Sí. Así que trabajando básicamente ¿Cuáles en son eso. esos removedores? ¿Qué son? Depende de cada provincia, por eso fue el diálogo que mantuvimos con cada uno de los gobernadores. Por supuesto, hay muchas obras de infraestructura que presentaron cada uno de ellos, pero también acciones concretas como, por ejemplo, cambios en la reglamentación minera, en distintas provincias han planteado eso, un potenciamiento de las hidrovías que tiene Argentina, el uso más eficiente de las energías renovables. Digo, han habido muchos planteos súper interesantes. Claro, digo, si bien en cuanto a esto que decís, las cuestiones que hay que ver, si bien hay lineamientos generales, cada provincia tiene como un bisturí muy quirúrgico, ¿no?, para atender. Sí, claramente, pero la verdad que de las reuniones que hemos tenido, ellos manifestaron, por supuesto, cuáles son las acciones que quieren para su provincia, pero la interacción de la provincia con su región y con otras provincias también fue algo muy explicado por cada uno de los gobernadores. Por ejemplo, los cruces bioceánicos, ¿no?, que necesita Argentina para poder acceder al mercado asiático mucho más fácilmente. Y todos estos componentes, por supuesto, fueron tenidos para el presupuesto. Claro, esto es importante porque también significa que no todo se trasluce, o al menos no todo se traduce, perdón, en plata contante y sonante, sino que ciertas herramientas o disposiciones ejecutivas pueden darle a una provincia un cambio muy importante que luego sí se traduce en dinero. Sí, claramente. Hay, por supuesto, mucha demanda de infraestructura. Argentina, ustedes saben que es el 8º país del mundo en materia territorial, es uno de los países más grandes del mundo y eso demanda que tengamos mucha infraestructura y han habido años de desinversión, ¿no? Los últimos 3 años de la gestión anterior, la verdad que fueron impresionante como fue la reducción en inversión en infraestructura. Pero sí también es cierto que a veces acciones concretas que remueven algún obstáculo legal o lo cambian y lo modernizan, hacen posible que se visibilicen y se viabilicen recursos para que la actividad empiece a crecer. Ahora, lograr equiparar todo eso que no se hizo en obra pública en los últimos años va a llevar todos estos 3 años que quedan del mandato de Alberto y otro más que venga o no, o muchos eso más se años. puede ver. Claro, muchos más años. La realidad es que esto que decíamos, ¿no?, Argentina es el 8º país del mundo en materia territorial y es el único de los países grandes que tiene una macrocefalia semejante con esta demografía tan concentrada en lo que es el AMBA, ¿no? Es el único país que tiene este desbalance demográfico tan fuerte. Y esto nosotros lo hemos venido construyendo. Perdón que te interrumpa, digo, y que la pandemia logró sacar el velo y se ve aún más, ¿no?, este desbalance. Totalmente de acuerdo. Pero digo, esta construcción la venimos haciendo los argentinos desde hace 200 años. Entonces, pretender cambiar eso en una gestión de gobierno, la verdad que sería un eufemismo. Por supuesto, nosotros queremos sentar las bases para que empiece a haber una nueva planificación con equidad territorial, con equilibrio, con armonía, pero es sentar las bases. Porque digo, cada 4 años, ¿no?, si cambia un gobierno o hay un proyecto que llegó por ahí a 12 años y cambió completamente la situación política del país después de ese proyecto, digo, y ahora vuelve y así, ¿no? Digo, ¿hay posibilidades de sentar las bases de una vez de un proyecto a largo plazo, de sentar las bases como vos decís y que realmente venga el gobierno que venga, se pueda seguir construyendo? Siempre nos fue muy esquivo a los argentinos planificar y articular. Y la verdad que, como vos decías, la pandemia es como que nos vino a dar un cachetazo en la cara y poner más de manifiesto todavía estos problemas. Así que creo que es el momento, la oportunidad para plantearlo y por eso el planteo que nosotros hicimos no es desde la Casa Rosada decirle a cada una de las provincias qué es lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario. Escucharlos a ellos, cuáles son las demandas y además que los planes, la verdad que son sumamente interesantes y todos tienen mucha lógica productiva y social. Me parece que esa es la clave de lo que tenemos que trabajar, un país donde podamos planificar, articular en clave productiva y social.
Silvina, te hago la última. ¿Cómo se comportaron en ese diálogo para obtener información para la composición de un presupuesto federal las provincias opositoras? No, muy bien. La verdad que todas las reuniones con todos los gobernadores fueron muy buenas. Y de hecho todas fueron originales y en los puntos en común, dada su región, también coincidían. La verdad que eso me pareció súper interesante y habla de una mirada de mediano y largo plazo y de pensar en cada uno de los ciudadanos y los habitantes de esa provincia, de la región y del país. La verdad que fueron todas reuniones excelentes. Bien, Silvina, muchísimas gracias No, por favor, un gusto. estar aquí. Silvina Batakis, secretaria de las provincias del Ministerio del Interior, estuvo